Te repiten día tras día, hora tras hora, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El objetivo es introducir el socialismo y el empobrecimiento de todos. ¿Por qué? Los ricos no pueden ser más ricos si los demás no son también más ricos. Esto es un elemento esencial, pero la evidencia empírica demostrada por estudios científicos es que somos más ricos todos y más iguales, no lo contrario. Vamos a hablar de todo ello. El mensaje que te repiten cada día es el mismo. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y vivimos en una era de riqueza extrema sin precedentes. Ese relato se ha convertido en la consigna política más repetida, en titular de prensa y en dogma cultural. Sin embargo, cuando se revisan las series históricas largas sobre riqueza en Occidente, la imagen es completamente distinta. Es verdad que ahora hay un montón de billonarios y de millonarios, etcétera, copan muchos titulares, pero lo que no te dicen es que la riqueza de esos billonarios viene de acciones cotizadas en bolsa, que han hecho muy ricos también a muchísimos ahorradores medianos, pequeños, etcétera. Es decir, es una riqueza real compartida. Sin embargo, la historia de la humanidad era la contraria. Y la historia del socialismo es todavía peor. La historia de la humanidad es la de la verdadera concentración de la riqueza entre tener y no tener nada, no entre personas que son más ricas y personas que tienen más acceso a bienes y servicios más caros comparado con los que tienen acceso a bienes y servicios pues menos caros. Pero no es una cuestión de tener todo o nada, como era durante la inmensa mayoría de la historia antes del capitalismo. Antes del capitalismo, lo que había de verdad, eso sí que era concentración de riqueza. Los que no tienen nada versus los que tienen todo. Ahora, es muy importante también recordar que en el socialismo la concentración de riqueza es todavía peor. ¿Por qué? Por adhesión política. En socialismo, la riqueza, la poca que queda, se la quedan los líderes políticos mientras hacen pobres rehenes y utilizan como cárcel a los ciudadanos y a la nación. Todo esto es muy relevante porque se está utilizando el aumento del número de personas ricas, que además es algo que es positivo porque son personas que han creado negocios, empresas multimillonarias con enormes cantidades de trabajadores, etcétera, etcétera, y que han hecho muy ricos a otros. Fíjate cómo se habla, por ejemplo, de que Elon Musk se ha convertido en billonario. Pero no te dicen la enorme cantidad de trabajadores de SpaceX y de Tesla que se han hecho millonarios y multimillonarios trabajando y, por supuesto, teniendo acciones de las empresas. Es curioso, ¿verdad? El objetivo es muy claro, el de la envidia. Vamos a ver unos elementos importantes. La tesis central es muy sencilla. La prosperidad ha aumentado claramente en el mundo de manera extraordinaria y sobre todo en el mundo occidental y gracias al capitalismo de libre mercado y, lo más importante, al aumento de la propiedad por parte de los ciudadanos. El acceso a la propiedad por parte de la clase media y la clase baja ha sido lo que ha permitido el ascensor social. Ese aumento no se ha concentrado solamente en la cúspide, sino que ha beneficiado de manera muy notable al 90% no rico, especialmente a través de la vivienda, ahorro y pensiones privadas. Vamos a desmontar una de las ideas más repetidas de nuestro tiempo, que vivimos en un momento de riqueza extrema y que unos pocos lo acaparan todo mientras el resto se empobrece. Cuando uno mira los datos históricos de verdad, no los eslóganes, descubre algo mucho más realista y completamente incómodo para el relato dominante. Occidente, el mundo libre, el capitalismo y el libre mercado no solamente han conseguido que seamos todos mucho más ricos que hace 100 años, sino también mucho más iguales en riqueza que en el pasado. Por supuesto, el primer truco que utiliza el socialismo es el de utilizar la riqueza de papel. Dicen, hombre, mira, este señor tiene una riqueza de X billones, pero está en acciones y esas acciones no las puede vender y de hecho no las quiere vender. Pero es que además, si se las quitasen, no valdrían nada. Y eso es lo que el socialismo no te dice. Lo que no te dice nadie es que las acciones de Tesla, si se le roban a Elon Musk, no valen prácticamente nada. Que las acciones de Jeff Bezos, las acciones de Mark Zuckerberg no valen
nada o prácticamente nada si se le quitan a esas personas, porque el factor de creación de riqueza de esas personas es muy relevante. Durante años se ha instalado una narrativa muy poderosa. El capitalismo moderno genera una concentración de riqueza cada vez mayor. El 1% lo controla todo, la clase media se hunde y solo una gran redistribución socialista puede corregir el problema. ¡Ay, mis queridos amigos! El truco de siempre para introducir el empobrecimiento generalizado que es el socialismo. Esa visión ha ganado fuerza en el debate académico y mediático porque es muy lucrativa, por trabajos relativamente influyentes sobre desigualdad patrimonial, pero una revisión realmente amplia de esos datos históricos obliga a matizar y mucho esa conclusión. Este libro maravilloso de Daniel Waldenstrom, Richer and More Equal, Más ricos y más iguales, es una lectura absolutamente esencial para cualquiera de vosotros que esté interesado de verdad en la mejora de la economía. Los datos que muestra son absolutamente incómodos para los socialistas de todos los colores, y es que lo que muestran con claridad absoluta es que la concentración de riqueza no solamente no se ha disparado, sino que en la mayoría de las economías se ha reducido y se ha reducido de manera muy importante. Y que el principal factor de reducción de las diferencias en riqueza ha sido la propiedad, ha sido acceder a una vivienda, tener un sistema de ahorro de capitalización, tener un sistema de pensiones privado, tener propiedad privada y tener la capacidad de invertir y de reenriquecerse junto con el enriquecimiento de la economía. El libro de Daniel Waldenstrom reconstruye la historia de la riqueza en las grandes economías occidentales: Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El punto clave de este trabajo es que no basta con mirar solo a los multimillonarios ni solo los activos financieros, que es el truco que siempre hace el socialismo. Hay que mirar la riqueza total, incluyendo vivienda, pensiones privadas y ahorro. Y la gran sorpresa de los datos históricos es brutal. El ciudadano medio occidental en las sociedades capitalistas de libre mercado es hoy más de 3 veces más rico en términos reales que en 1980 y cerca de 10 veces más rico que hace un siglo. Esto ya desmonta la idea de un sistema que enriquece solo a una minoría mientras estanca al resto. Pero es que hay un dato todavía más potente. A comienzos del siglo XX, el 1% más rico poseía cerca del 60% de la riqueza total. Hasta 2010, esa participación había caído a cerca del 25% de la riqueza total, vuelvo a repetir. Es decir, a largo plazo, la riqueza no se ha concentrado más, se ha desconcentrado de manera sustancial. Y es importante, para hacer ese cálculo, vuelvo a repetir, calcular la riqueza total, no solo ir por esos cálculos torticeros que estamos viendo últimamente. Entre 1910 y 1980 se produce lo que el autor Daniel Waldenstrom denomina la gran igualación de la riqueza. Durante ese periodo, la riqueza del 90% no rico creció muchísimo más rápido que la del 1%. Entre 1910 y 1950, la riqueza por adulto del 90% aumentó un 2,2% anual, frente al 0,2% anual de los llamados ricos. Entre 1950 y 1980, la diferencia seguía siendo muy clara: 3,9% anual de aumento de riqueza del 90% frente al 2,3% para lo que se llama la élite. Desde 1980, el 1% volvió a crecer, pero incluso en ese periodo el 90% también ha seguido mejorando, y esto es clave. Entre 1980 y 2010, la riqueza del 1% creció un 4,3% anual, mientras que la del 90% lo hizo al 3,1%. Eso no encaja con un relato de empobrecimiento generalizado. Y además es muy evidente: ningún multimillonario puede ser rico y seguir siendo rico si no eres tú y yo más ricos en el futuro. Es así de claro. Si no somos más ricos, no podemos comprar los bienes y servicios que sus empresas generan y, por lo tanto, nuestra posición y la suya empeora. Es decir, no se puede hacer ricos a los pobres empobreciendo a los ricos, y no se puede hacer
pobres a los ricos y enriquecer a los pobres. Nunca se ha hecho. El gran error, que en realidad no es un error, es una estrategia de muchos discursos sobre desigualdad, es que hablan de la riqueza como si solo fueran las acciones, los fondos o las grandes empresas. Pero en la práctica, para la mayoría de hogares, la riqueza está compuesta sobre todo por vivienda, los derechos de pensión y, por supuesto, por sus ahorros. Y esto cambia completamente la lectura. A finales del siglo XIX, la riqueza estaba dominada por tierras, grandes patrimonios empresariales y activos muchísimo más concentrados. Antes del capitalismo, la riqueza estaba concentrada al 100% en un porcentaje muy pequeño. Después, la riqueza ha sido generalizada. Hacia 2010-2025, la vivienda ya representa aproximadamente la mitad de toda la riqueza y las pensiones, tanto privadas como públicas, superan el 20%. Esas pensiones, esos ahorros y esa vivienda es muy importante. Es decir, una parte mucho mayor del patrimonio pasó a estar vinculada a la clase media y a los hogares corrientes. La riqueza se ha igualado no porque se destruyera la parte de arriba, sino porque se elevó la base. Millones de personas pasan a tener casa, ahorros, pensiones, más capacidad de acumular bienes y servicios. Eso no elimina la desigualdad, que no es el factor. Lo que sí hace es desmontar la caricatura de un sistema en el que solo gana una élite cada vez más cerrada y todos los demás pierden. Falso. Otro punto fundamental es que muchas mediciones exageran la concentración de riqueza porque dejan fuera activos cruciales para los hogares medios y modestos. Por ejemplo, si no se incorporan las pensiones como parte del patrimonio económico de las familias, el supuesto auge explosivo de la desigualdad patrimonial es una locura. Sin embargo, cuando se incluyen las pensiones, cuando se incluyen las inversiones, cuando se incluye el ahorro y la vivienda, ese nivel de desigualdad se reduce de forma muy significativa, especialmente en Estados Unidos, demostrando que Estados Unidos, de hecho, es mucho más igual de lo que muestran los datos que publican los socialistas. Eso no significa que no existan problemas. Existen algunas barreras de acceso a la vivienda, fundamentalmente creadas por los estados a través de hiperregulaciones, manipulación de los tipos de interés y la contracción constante de la capacidad de ahorro vía impuestos. Capturas regulatorias incuestionables, privilegios políticos, que es lo que busca el socialismo. El socialismo no elimina la desigualdad, simplemente la orienta al privilegio político, y los mercados intervenidos que dificultan la acumulación patrimonial. Pero eso sí, eso es muy diferente a afirmar que vivimos en una espiral histórica de concentración sin precedentes. Si los datos históricos muestran que Occidente se ha hecho mucho más rico y además en aspectos patrimoniales clave, más igualitario que hace un siglo, ¿por qué triunfa el mantra de la riqueza extrema? Porque es un relato simple, emocional y útil políticamente, y porque está manipulado por un socialismo que te intenta vender que tu situación actual nunca va a empeorar. Falso. Y lo más importante, te intenta vender que el socialismo lo que hace es mejorar la distribución de la riqueza, algo que está demostrado que no ocurre. Por ejemplo, cuando miramos los mismos datos que muestra este libro en Francia. El objetivo del socialismo es dividir la sociedad entre villanos y víctimas, convertir cualquier problema económico en excusa para pedir más impuestos, más intervención y más poder estatal. Y eso tiene un objetivo, que es crear una clase dependiente y rehén muy grande, los ciudadanos, y una clase política y cercana al poder político, que es la que se beneficia de los privilegios. Eso es el socialismo de toda la vida. El socialismo no crea riqueza, el socialismo crea pobreza. Y el socialismo, además, no reduce la desigualdad, la eleva de manera agresiva, haciéndola adhesión política. Por eso hay que hacer una lectura correcta de los datos. La historia real muestra la gran mejora. Ha venido precisamente del capitalismo, de la libertad económica, de la propiedad privada y del libre comercio y la libertad de mercado. Esto es evidente. Cuantas más personas pueden acumular activos, entonces la solución es más libertad, no menos. Demonizar la riqueza no soluciona absolutamente nada. Lo que hay que hacer es ampliar su acceso,
facilitar el acceso a la vivienda, al ahorro, a la inversión, a la seguridad jurídica y el crecimiento. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar el nuevo orden económico mundial. Así que no. El problema de nuestro tiempo no es que exista demasiada riqueza en manos de algunas personas. El problema es cuando se bloquea la creación de riqueza y se impide a la mayoría acceder a ella. La evidencia histórica muestra que las sociedades más prósperas no son las que aplastan la acumulación de riqueza, sino las que permiten que deje de ser el privilegio de unos pocos. Es decir, el capitalismo, el libre mercado y la apertura económica es lo que permite la creación y el fortalecimiento de una clase media que se hace más rica. La próxima vez que escuches que vivimos en la era de la riqueza extrema, recuerda esto. En Occidente, la historia nos muestra que no es la historia de una élite que lo absorbe todo, sino todo lo contrario, sino la expansión masiva del patrimonio de la mayoría, hacia abajo. La evidencia es mucho más compleja que el eslogan y la realidad lo que te muestra es que cada vez vivimos en un mundo más rico y que lo único que te está haciendo que no tengas más capacidad de riqueza es la captura regulatoria, los gobiernos y el exceso de impuestos. Pedir más gobierno no va a hacerte a ti más rico, lo único que va a hacerte es más pobre. La evidencia es que permitir y fortalecer la capacidad de ahorrar, de invertir y de crear un patrimonio vía vivienda y vía pensiones es la mejor manera de crear riqueza para todos. No vivimos el triunfo inevitable de la riqueza extrema. Vivimos, con todos sus defectos, el resultado histórico de un proceso que ha hecho a millones de personas más propietarias, más seguras y más prósperas que nunca antes. Recuerda siempre que los que te dicen que el gran problema es la desigualdad, lo que buscan es la desigualdad extrema, la desigualdad creada por adhesión política. El socialismo jamás ha creado riqueza, ni mucho menos la ha repartido de manera relevante. Lo único que ha hecho ha sido crear pobreza. Que no te engañen.